Hola, buenas tardes. Sí, este es el video respecto a los arreglos. Recuerdan que vimos los conceptos básicos en la clase. Lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio para ver cómo se crea un arreglo y cómo se manipula. En este caso, aunque la clase va a tener, digamos, 3 atributos y van a ser cada uno de ellos arreglos, se van a dar cuenta que tú puedes generar arreglos de objetos o que representan con un conjunto de objetos de un tipo en particular. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue crear mi proyecto, bueno, así como tal cual en Visual Studio. Lo que puedo hacer aquí es, pues, básicamente pensar en qué es lo que voy a resolver. En este caso, por ejemplo, voy a resolver la inicialización de los objetos y la impresión de esos objetos. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar valores en el arreglo y después los voy a imprimir. Tengo dos opciones de hacerlo. Uno es con un contador y el otro es con una variable centinela. Este video solamente va a incluir la solución de la opción contador y en otro seguramente les estaré incluyendo el tema de la variable centinela. Algo que siempre es importante documentar es las responsabilidades y la razón de creación básicamente de la clase. O sea, ¿por qué voy a crear una clase? ¿Cuál va a ser la responsabilidad de esa clase? ¿Cuáles van a ser los atributos o la información que me va a representar esta clase, ¿no? Para que yo después la pueda de alguna manera manipular. Entonces, lo que estoy haciendo es en un comentario, estoy poniendo precisamente esa información y aparte lo que estoy poniendo es... voy a poner el nombre de la clase, que ahí lo que voy a hacer es, seguramente la voy a renombrar, porque si recuerdan, ese programa, cuando la creas automáticamente el proyecto de Visual Studio, la clase te la pone con el nombre program. Entonces eso como que no es, aparte de que no es una buena práctica, pues no te dice mucho, ¿no? Acerca de cuál es la verdadera responsabilidad de esta clase. Entonces lo que voy a hacer ahorita es la voy a renombrar y le voy a poner mi arreglo. Y de esta manera, bueno, como saben, el nombre del archivo cambia y el nombre de la clase pues va a cambiar también. Entonces, bueno, eso es algo que vamos a hacer. Ya que lo tienen, les pregunta si requerimos actualizar todas las posibles dependencias que tuviera el cambio del nombre de la clase. Se realiza y entonces voy a poner clase arreglo. Las responsabilidades obviamente van a ser tomar los valores numéricos del usuario, poblarlos en el arreglo y después imprimirlos, y a esas opciones yo les llamo manipulación de arreglos de números o caracteres, porque en un momento más lo que vamos a hacer es definir, o sí, en este caso inicializar y definir las variables de tipo arreglo. Se preguntarán qué es un arreglo. Pues un arreglo pues es una clase más. Por eso al momento de la inicialización utilizamos la directiva new. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se convierte en una clase más, ¿no? Que hay que instanciar para que tengamos un objeto de tipo arreglo que podamos manipular. Lo que hice aquí fue copiar el comentario arriba de la clase, porque pues obviamente esto aplica a toda la clase, ponerle el public a la clase y después lo que voy a hacer es declarar de manera privada los atributos de la clase. Que en este caso, pues si recuerdan, vamos a generar números, o en este caso enteros, y lo que vamos a hacer es generar los enteros y el arreglo lo vamos a guardar eso en una variable que se llama arreglo. Bueno, que en realidad debería llamarse arreglo de enteros, porque para saber que es un arreglo de enteros. Y después con la palabra new
vuelvo a decir de qué tipo va a ser ese arreglo y el tamaño, que eso es algo importante. ¿Por qué? Porque los tamaños en los arreglos son finitos, o sea, tienes que decirle de qué tamaño es ese arreglo para que lo puedas definir. Entonces, bueno, voy a crear otros truers. El siguiente es double, o sea, va a ser un arreglo de tipo double. Y tiene, si se dan cuenta, la misma estructura sintáctica. Ya que terminas de definir de qué tipo es, acá, si se dan cuenta, renombro la variable de arriba. Le digo que la de arriba es arreglos de enteros, la de abajo va a ser arreglos de doubles. Genero el new, ¿no? para la creación del arreglo tipo double. Y finalmente voy a generar uno final que sea un arreglo de caracteres, ¿no? Entonces igual recuerden que todas las variables de instancia o atributos de una clase van privadas, declaradas privadas, y son accesibles a través de cualquier método que se encuentra definido en esa clase. Entonces igualo a new, creo un nuevo arreglo de tamaño 10 y pues con eso estaría definiendo prácticamente la definición inicial de mis atributos de la clase. Ahora vamos a ver el tema de la instancia ahora, obviamente, de la clase que estoy operando, o sea, mi clase, mi arreglo. ¿Por qué? Recuerden que para inicializar los valores tanto de arreglo enteros como arreglo doble como arreglo char, yo por ejemplo ahorita lo estoy definiendo de 10. Recuerden que cuando una clase se instancia, esos valores, todos los valores del 0 al 9, porque recuerden que los arreglos empiezan en 0, se van a inicializar en 0 porque estamos hablando de enteros. Aunque yo no defina un constructor, el constructor por default de la clase le va a asignar los valores de 0 a todos esos números, digamos esos 10 números que yo voy a definir o que yo voy a tener posibilidad de guardar en ese arreglo. Por default les va a poner 0 cuando ya yo haga un new de esta clase que se va a llamar mi arreglo. Lo que voy a hacer ahorita, entonces obviamente valdría la pena instanciar esta clase. Recuerden que al momento de instanciar la clase pues todo se inicializa en ceros, pero eventualmente yo voy a requerir una inicialización adicional que sea, digamos, al momento en que yo pida los datos al usuario final y le digo, oye, dame un número por esas 10 veces, entonces yo voy a tener la posibilidad de inicializarle otros variables a ese arreglo de manera muy muy sencilla, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, recuerden que para crear la instancia de la clase, entonces lo que yo voy a hacer es pongo el tipo, que sería el nombre de la clase, después el nombre del objeto, es el objeto que yo voy a generar, y ese arreglo va a tener, obviamente, recuerden que new se usa para crear una instancia de la clase, y después le pongo el nombre de la clase. Esto sirve para que yo pueda, como les había comentado, crear el objeto correspondiente e inicializar sus atributos, que en este caso serían, o manipular sus atributos, que en este caso los atributos serían arreglo entero, arreglo double y arreglo char. Ahora, ya tengo mi objeto, o sea, ya tengo mis valores en ceros, todos los de tanto de arreglo entero, tengo 10 valores con 0, arreglo double, tengo 10 valores con 0.0, y arreglo char, tengo 10 valores seguramente con recuerdan que les di un código de carácter que creo que es diagonal invertida 0000. Bueno, pues ese valor se lo pone a los caracteres para inicializarlo. Una vez inicializado, entonces yo, si se dieron cuenta en el paso anterior, hice una llamada a
a una clase, o sea, después de que creé mi instancia que se llama arreglo, ahí mandé a llamar un método que todavía no había definido, que se llama inicializar arreglo. Ese inicializar arreglo, ¿qué va a tener? Aquí va a tener toda la lógica para solicitarle los datos al usuario, pero para también meter los valores o inicializar el arreglo. Entonces, para empezar, lo que voy a hacer es, voy a inicializar un contador. Ahorita, por ejemplo, ese contador tiene un tema, porque ese contador, pues obviamente debería de inicializarse en 1 o en 1 o 0, dependiendo de la lógica, y a partir de ahí pues yo poner toda la condicional en el ciclo while para que vaya pidiendo 10 veces los valores que el usuario me va a proporcionar. Entonces lo que voy a hacer es, dentro del while voy a decir si el contador es menor o igual a 10, entonces pues entra aquí. ¿Cuál es uno de los temas, digamos, con esta lógica que estoy utilizando? Si no utilizáramos arreglos e índices, esto podría funcionar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la lógica te dice que esto va a entrar 10 veces al ciclo. Eso quiere decir que yo podría solicitarle 10 veces que me dé la información al ciclo. El único punto aquí es cómo voy a guardar las cosas en el arreglo. ¿Por qué? Porque si recuerdan, los arreglos empiezan su índice en 0. Y entonces, si yo guardo, ahorita se van a dar cuenta, si yo por alguna razón intento guardar o me genero guardar en la posición 1 el primer valor, bueno, van a pasar dos cosas. Uno, me voy a saltar la posición 0 del arreglo, y entonces en esa posición pues no va a haber nada, y va a haber otro problema, que cuando llegue a la posición supongamos 10 del arreglo, esa representaría en este caso el entero 11 del arreglo, y el programa te marcaría un error de ejecución, no de compilación, porque en este caso no podemos ver los valores que van, pero sí sería un error de ejecución. O sea, te diría, oye, te estás pasando del índice, tú me dijiste que iba a haber 10 valores en este arreglo y tú me estás diciendo que 11, pues como que no. Entonces, cuando manejen arreglos requieren estar foco con los índices y el orden, más que el orden, sino el número de índice en la casilla, por ejemplo, 0, 1, 2, 3 o 4, qué valor internamente tiene asignado esa casilla. Digamos, si lo quieren ver como gráfico, vean las casillas como, bueno, vean el arreglo como un tren y vean las casillas como los vagones de los trenes. Cada vagón de tren va a tener un valor adentro de su vagón. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que voy a hacer, si se dan cuenta, es le pedí un dato al usuario y después lo convertí en entero. Ahora lo que voy a hacer es asignarlo al primer vagón del tren, si lo quieren ver, al primer vagón del tren, que lo representa la posición 0 del arreglo de enteros, ¿sí? Ese arreglo de enteros. Entonces le vamos a poner en su posición 0. Ahora, no voy a repetir 0, 1, 2, 3, no, porque eso es la ventaja pues, de tener un lenguaje de programación, que tú puedes tener variables que te permitan en una sola instrucción pues repetir una instrucción con diferentes valores. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, el contador, si se dan cuenta, en la primera iteración, pues nos va a decir, ok, pon en el primer vagón, o si lo quieres ver en la primera posición, en la posición 0 del arreglo, ese número que el usuario te va a dar. Inmediatamente hago un incremento en el contador, y entonces pues ya se va a la siguiente iteración. Para este punto, contador ya vale 1. Y entonces cuando entre a la siguiente iteración va a decir 1 es menor a 10, sí, y entonces va a ejecutar la misma instrucción, solo que guardando el valor que te dé el usuario en la posición 1 del arreglo, así hasta que llegue a la posición 9. Ajá. Ahora, terminando el tema de el método de inicializa arreglo, entonces lo que vamos a hacer es imprimirlo, ¿sí? Eso es lo que
lo que quedaría. Chequen bien, acá hay un tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los requerimientos iniciales decía que nosotros íbamos a inicializar los valores con esos números, que eran 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como nuestro contador empieza en 0, entonces pudiera ser, por ejemplo, si yo le pongo un número 1 o le pongo un número 0 al momento de escribirlo en la consola, o sea, que me diga, dame un número, y yo le pongo un 0, pues ese 0 no va a estar contemplado. O sea, si yo escribo del 0 al 9 y yo quería inicializarlos como 1, 2, 3, 4, entonces pues tendría que sumarle un 1, ¿no? A ese número que yo solicité. Ahorita, ¿cómo es, digamos, cómo debemos cambiar el programa para inicializar esos valores? Tenemos una opción, dejarlo abierto, o sea que no importa, o sea, como que hacer caso omiso a esta inicialización con esos valores en específico y darle la opción al usuario de, pues no me importa qué valores pongas, tú ponlos y yo lo inicializo con esos valores. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es eso, tomar ese ejemplo e imprimirlo en un método que se llama imprimir arreglo. Si se dan cuenta, aquí es un método público que no regresa nada. ¿Por qué? Porque solo va a imprimir. Y utilizo un for. El for, si se dan cuenta, es de tipo... Bueno, ese es uno de los problemas de la inicialización que te está marcando en rojo ahí. El problema ahí es que no está definido el tipo de dato de i. O sea, no sabes si es un entero, un double, no sabes. Entonces, lo único que le hace falta a este... método, a esta declaración del for, es ponerle el tipo de dato que vamos a inicializar, que en este caso sería un entero. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a terminar, por ejemplo, de imprimir el valor que existe en ese arreglo, que básicamente lo que estamos haciendo es ponerle posición, que eso nos va a decir, por ejemplo, en la posición 0 está tal valor, en la posición 1 está tal valor. Ahí es donde defino el tipo, entero int igual a 0, y después en la posición voy a imprimir la posición y el valor que se encuentra en esa posición, que ese valor pues obviamente fue el que me dio el usuario. Entonces lo que voy a hacer ahora es, a través de la clase que yo ya había definido o que ya había instanciado, voy a mandar a llamar primero inicializa arreglo y después imprime arreglo, ¿no? De tal forma que podamos tener todo el código correctamente. Lo compilo, el programa, ¿no? Corre correctamente y después lo corro. Y cuando lo corro, entonces voy a empezar a pedirle los datos al usuario. Entonces pongo un 1, no, no hay otro número, y así, ¿no? Voy poniendo los números. Entonces al final, por ejemplo, me va a decir todos esos números que yo puse, me va a decir, ok, en la posición 0 está tal, en la posición 1, 2, 3, 4, ¿no? Y voy a poder, pues, tener esa representación de valores en una sola variable. O sea, mi variable en donde voy a tener esos 10 valores se va a llamar arreglo enteros. Y eso facilita las cosas porque si recuerdan, pues yo les había pedido, no, pues creen una variable para representar cada número. Con esto ya no es necesario. Con esto solamente lo que vas a hacer es cualquier número que tengas lo vas a poder guardar y representar. Ahora, ahí lo que vamos a hacer es lo que les comentaba de lo del número. Vamos a cambiar el programa para que acepte cualquier tipo de número y no importa el orden en que lo pongan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a poner un número. Aquí viene un error muy extraño porque fíjense, estoy poniendo números y después al parecer dejo un espacio en blanco y ahí pasa algo, truena el programa. O sea, eso que están viendo ahí es un error de ejecución.
O sea, si se dan cuenta, el programa compiló, pero al momento de la ejecución pues no funcionó. ¿Por qué? Porque no le dio un número válido que pudiera hacer que esto funcionara. Entonces, este es el ejemplo final, ¿no? En donde podemos ver que si yo le paso todos esos números, los guarda en el arreglo y después esos números los puedo recorrer, los puedo sumar, los puedo dividir, puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Pues espero que les haya servido mucho este video y nos vemos en la próxima. Gracias.